Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a este foro de debate que lleva por título Las empresas frente a los derechos humanos. En primer lugar, quisiera dar la palabra al doctor Pedro Salazar, entre otras razones porque se tiene que ir a otro acontecimiento, y le pediría, por lo tanto, a director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, si puede dirigirnos unas palabras inaugurales. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti. Y sí, en efecto, esto de ser director tiene como consecuencias que uno anda saltando una sala en otra. Entonces, lo único que voy a hacer es, uno, pues felicitar a los organizadores por este evento, un evento que tiene una temática muy relevante, sobre todo en el contexto de la discusión jurídica actual en México, y pues me parece que de la discusión jurídica en general, digamos, en el mundo. Me da mucho gusto, además, que esta actividad sea una actividad de las que organizamos en coordinación con otras universidades, ¿no? En el caso de Pablo, de la Iberoamericana, y con asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, con AIDE Confundar. Yo creo que es una de las buenas dinámicas que hemos venido construyendo, no solo en este espacio, sino en los otros espacios en los que nos encontramos, de impulsar causas comunes, de plantear preocupaciones que nos interesan a todos y de mirarlas desde la perspectiva de distintas, digamos, instituciones académicas, pero bueno, desde la perspectiva académica, aunque también hay que subrayar que muchas veces y para bien interdisciplinaria, y también desde la mirada, digamos, de la acción de la sociedad civil. Creo que para temáticas como las que nos convocan, solo con un mirador complejo como este, interdisciplinario en lo académico y multidimensional en la perspectiva social, se les puede dar, digamos, cuenta de la complejidad de los mismos. Sobre el tema diré muy poco, pues ustedes tendrán tiempo para discutir a lo largo de la jornada del día de hoy, pero sí quiero regresar a lo que ya decía antes y es subrayar su importancia. Subrayar su importancia, obviamente en una dimensión técnico-jurídica, en una dimensión de debate, digamos, muy entre abogados, pero sobre todo su relevancia en su dimensión social, en su dimensión práctica. Creo que hay una serie de discusiones que hay que clarificar en el ámbito estrictamente de dogmática jurídica, que tiene una serie de implicaciones filosóficas, aquí está Juan Antonio Cruz, y que hay que pensarlas, digamos, en su complejidad teórica y en su complejidad normativa, y creo que hay que tomárnoslas en serio. Yo, por ejemplo, le decía a Rodrigo ahora en la entrada que me llamaba la atención conceptualmente que el título sea Las empresas frente a los derechos humanos y que se reflexione alrededor de, obviamente, si las empresas pueden o no ser titulares de derechos humanos. Y le decía, me llama la atención que hayan colocado las empresas y no las personas privadas. Que es otra cosa, es decir, ¿no? Que el conjunto es más amplio y se problematiza de otra manera. Me parece que ahí hay algo relevante a subrayar, hay algo relevante a pensar, porque creo que podemos, digamos, tener un punto de vista quizás sobre el concepto más amplio y otro sobre el concepto específico de las empresas. Me parece que es además relevante porque hay intentos de algunas, digamos, agrupaciones empresariales, pues por reivindicar la titularidad de derechos y por plantear litigios en términos de derechos humanos, y creo que ese es un dato que no podemos perder de vista, y me parece que también es relevante porque, como bien lo demuestra el programa, pues esta es una discusión que no solamente ha tenido lugar ya en sede jurisdiccional en México, sino que tiene relevancia y una dimensión internacional. Y en ese sentido, pues es de los temas, digamos, que está en el centro de la discusión jurídica, una discusión jurídica que a mí me parece que es una genuina disputa por el derecho y que generacionalmente nos está tocando enfrentar a nosotros. Desde la reforma de derechos humanos de 2011 se han generado debates y discusiones de gran calado en el ámbito jurídico nacional, unas discusiones que involucran a la academia, pero involucran al foro y involucran a la judicatura, y que me parece que simplificando podemos nosotros visualizarla en dos grupos, digamos. Hay una concepción del derecho muy nacionalista, muy parroquial, muy formalista de los derechos humanos, y frente a esta concepción nacionalista, parroquial, formalista, existe, digamos, otra concepción, asumo la simplificación, pero que es universalista, que es comparativista y que está mucho más abierta a la interpretación. Me parece que estas dos concepciones están en el seno de la Suprema Corte, están en el seno de nuestras facultades, de nuestros institutos, están en el seno de la discusión jurídica nacional, y vale la pena
por lo mismo, desde ese mirador y haciéndonos cargo de las implicaciones de esta disputa alrededor del derecho, pues entrarle a temas como el que los convocan el día de hoy. Así que yo felicito sinceramente a los organizadores, me da mucho gusto que el evento tenga lugar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero me da más gusto que vengan colegas, amigos de otras instituciones académicas, del CIDE, del Instituto de Filosóficas, de la Ibero, bueno, en fin, ya lo decía, y de organizaciones de la sociedad civil, y del ITAM, sé que viene Chisca Pou también por ahí al rato. En fin, me da mucho gusto porque creo que eso es lo que debe ser la universidad pública, un espacio abierto para que estas discusiones tengan lugar desde muchos miradores, y lo único que lamento, pero ese ya es problema mío, es no poder quedarme a la discusión. Así que muchas gracias y muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. Quito esto para que no parezca. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro director. Le pediría a continuación a Aide Pérez, si puede también dirigirles unas palabras inaugurales. Aide es directora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que como ustedes saben es una organización no gubernamental especialista en transparencia y en la protección y defensa de los derechos fundamentales. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer su presencia. Segundo, por supuesto, a Rodrigo, a Pedro. Tenemos una muy buena relación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y no puedo estar más de acuerdo con Pedro en términos de lo importante que es seguir articulando y fortaleciendo los lazos entre la academia, la sociedad civil. También quiero aprovechar para agradecer a las demás organizaciones convocantes, a IDA, al CEMDA, por supuesto a la Ibero, Pablo, al Human Rights Business Center y al SAGE. Parte de lo que nos interesa como Fundar, como un centro de análisis e investigación, pero que también trabaja en el campo, que también trabaja en la defensa de la tierra y el territorio en la acción, es empezar a promover este tema. Empezar a promover este tema para que más actores de distintos sectores se sumen y reflexionemos en conjunto los dos temas que nos traen el día de hoy a este evento. En primer lugar, como ya lo han leído en el programa, nos interesa dar el día de hoy una discusión crítica acerca de la polémica tesis de la Suprema Corte con respecto a conceder la titularidad de derechos humanos a las empresas. En segundo lugar, para no nada más dar una discusión teórica, conceptual, de pronto filosófica, nos interesa mucho aterrizar y que podamos conversar en conjunto qué es lo que está pasando en este momento en el contexto político y social en México, hablando de casos muy puntuales de violaciones de derechos humanos de parte de las empresas. Entonces, yo solamente agradecer, sé que Pablo trae una presentación más sustantiva, entonces también quiero dejarle tiempo. Por último, agradecer especialmente a Edmundo del Pozo de Fundar, que es quien junto con Rodrigo Gutiérrez han organizado este evento, y desearnos una muy buena jornada. Muchas gracias, Aide. Y a continuación le pediría a Pablo Reina que también nos dirigiera unas palabras. Pablo es director del programa de incidencia de la Universidad Iberoamericana. Pues buen día, no sé si es sustantiva o no me atrevería, Aide. Buenos días, igual por supuesto ya agradecer que estén acá, agradecer a quienes han organizado este foro, a quienes le han puesto trabajo para que esto se lleve a cabo y a quienes tienen la iniciativa de poner estos temas sobre la mesa. Yo no soy especialista en derechos humanos, ¿no? Por el ámbito de mi trabajo. Yo lo que quisiera es compartir un contexto más amplio de lo que alcanzamos a ver y analizar desde este espacio de la Dirección de Programas de Incidencia allá en la Universidad Iberoamericana. Muy probablemente estemos todos y todas de acuerdo en que estamos en un contexto en México de una crisis muy compleja
caracterizada por desigualdad, por impunidad, por corrupción, violencia, por violaciones generalizadas a los derechos humanos, y que todo esto está muy vinculado, es parte de causas y consecuencias de un modelo económico y político que ha centrado sus acciones en las ganancias a toda costa, en las ganancias económicas a toda costa, y ahí es donde en el contexto actual, desde nuestra perspectiva, hay una especie de lodo, esta imagen que ha utilizado Javier Sicilia y que ha utilizado también Gustavo Esteva, en la cual ya no es posible en muchos espacios, en algunos territorios de este país, separar lo legal de lo ilegal, los capitales legales de los capitales ilegales, y que en este contexto de violencia es muy importante tener desde nuestra perspectiva la visión de que hay un lodo ahí entre lo legal y lo ilegal y que está profundamente vinculado con la impunidad y corrupción que está a todos los niveles en este país. Que en este modelo económico, buena parte de él se impulsa con tres características que retomamos de compañeros que estudian geopolítica, con cuestiones de simultaneidad. Al mismo tiempo vienen todas las reformas para apuntalar, consolidar un modelo económico, de tal manera que no hay forma en que sociedad civil, academia, movimientos sociales, organizaciones de pueblos indígenas puedan responder, ¿no? Es avasallante, no solo a través de reformas de cuestiones jurídicas, sino es avasallante también a través de la fuerza y del control, y todo esto en un contexto de impunidad que de alguna manera hasta nos detiene, pues. Lo pongo en este contexto también para poner un acento en algo que le estamos dando seguimiento, algo que nosotros llamamos conflictos etnoterritoriales. Estos, digamos, formas diversas de acción colectiva frente a despliegues del capital en los territorios en este país, por despliegues de capital, biomercantilización, hiperurbanización, megadesarrollos, proyectos mineros, extractivos energéticos y demás. En una primera etapa de este ejercicio que estamos haciendo, observando la acción colectiva frente a estos proyectos, podemos decir que hay 116 casos de conflictos etnoterritoriales entre 2014 y 2015 en este país, en todo lo largo del país, que tienen que ver con estos despliegues del capital y la manera en que estados, empresas, en que los gobiernos y las empresas están impulsándolo. Muchas veces esos conflictos etnoterritoriales sí tienen un componente de inversiones legales, pero en muchos otros no sabemos cuál es el negocio legal o ilegal que está detrás de todo esto. Y lo digo nada más como ya para cerrar y para tal vez plantear lo que para nosotros es muy relevante de la discusión del día de hoy, frente a lo que viene, frente al hecho de que México ha participado en estas negociaciones secretas para impulsar el acuerdo transpacífico, esta especie de tratado de libre comercio entre 12 naciones que juntos tienen el 40% del PIB, bueno, del PIB del mundo, de las unidades de comercio, supongo. Y que eso está planteado para ahondar el modelo económico y que va a tener una expresión territorial, de despliegue territorial, ese acuerdo transpacífico, en por lo menos tres zonas muy claras ahora, que son las que están vinculadas a las zonas económicas especiales. El puerto en Lázaro Cárdenas, el puerto Chiapas y la zona del Istmo de Tehuantepec, que son zonas que sabemos que han estado en medio de conflictos de la guerra por el control y los mercados de las drogas, que son zonas habitadas por una diversidad de pueblos indígenas
que tienen un montonal de recursos naturales y que ahí, con ese acento hacia adelante, hacia lo que viene como modelo económico, la discusión desde nuestra perspectiva sobre empresas y derechos humanos, digamos, se hace más pertinente y se hace, yo diría, regional latinoamericana. Pues, cuando hablamos del Acuerdo Transpacífico, esta discusión, ojalá en algún momento la podamos ir ampliando con otros actores que se están enfrentando a las mismas cosas en América Latina. Y es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Pablo. Pues, sin más, declaramos inaugurado las sesiones de trabajo del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. Les agradecemos mucho su intervención esta mañana y también, por supuesto, todo el respaldo a las universidades, a Fundar y a todas las organizaciones, como ya se decía en la mesa, que han contribuido para que este espacio de discusión sea posible. Así que les pediríamos, yo creo que por la hora en la que estamos, les pediríamos a los ponentes de la siguiente mesa puedan pasar. Después tendremos un pequeño receso. Muchas gracias.